Bueno, vamos acá. Perdón. Bueno, la idea de la charla de hoy va a ser entonces por ahí continuar, ¿no? Con el tema de la prevención, cura y tratamiento. La verdad que me viene muy bien la charla de Isa recién porque además de que fue hermosa, toca sobre muchos temas que por ahí tienen muchísima relación con lo que es el campo de los VNAPs. Desafortunadamente no estamos en un territorio de certezas como todas las charlas anteriores en las que vieron estudios de fase 2, en los que tenemos números de eficacia muy bonitos de 100% y supresión. Me temo que todo lo que sea referente a VNAPs tiene muy pocos estudios en términos de eficacia en grandes niveles de poblaciones, así que vamos a estar hablando un poco de investigación básica, pero inevitablemente es una línea de tratamiento que se viene, que tiene muchísimas ventajas por ahí en algunos escenarios en los que el tratamiento antirretroviral sale bastante perjudicado. Así que creo que verdaderamente ya es un momento en el que podemos empezar a prestarle atención a esto porque digamos que los VNAPs van a traer muchísimas soluciones a algunas situaciones en las que antes pensábamos que no teníamos nada que hacer, ¿no? Así que, bueno, comenzando. Los objetivos de esta charla entonces van a ser repasar un poco muy rápidamente el tema de VNAPs para no aburrir y después vamos a hablar de los VNAPs en un escenario de prevención, VNAPs en un escenario de su aplicación en personas que ya adquirieron el virus. Prefiero decir eso antes que decir VNAPs para el tratamiento porque, como les dije, estamos por ahí en un escenario todavía de investigación básica y de estudios de fase 1. Y bueno, también una mención sobre cuál va a ser o cuál puede ser el potencial rol de los VNAPs en la cura del VIH y cómo se articulan también con otras líneas de investigación que en este momento trabajan también en tratamientos combinados con VNAPs. Y bueno, una diapositiva de conclusiones para cerrar la charla, ¿no? Muy rápidamente, todos sabemos bueno, que el virus del VIH tiene un envoltorio con unas espinas que son las proteínas Spike, que son una región del virus que es pasible de ser identificada por anticuerpos. Y esta región, que se llama el trímero del envoltorio, está conformado por las unidades GP120 y la GP41. ¿Qué es importante de todo esto? Es que esta es una sección a las que podemos dirigir medicamentos. ¿Por qué? Porque las podemos identificar. Los VNAPs entonces son anticuerpos que tienen la característica principal de tener una alta afinidad por esta proteína del envoltorio, por la proteína Spike, y que además son capaces de neutralizar múltiples variantes o distintas cepas del virus. Y esa es la característica principal y atractiva de los VNAPs, que van hacia donde queremos que vayan y son robustos frente a ese mecanismo que tiene el virus del VIH de mutar constantemente, porque además, digamos, esta proteína muta muy rápidamente y muta rápido año a año, y eso es un problema. Entonces, bueno, los VNAPs van dirigidos a esta sección, son capaces de hacerle frente a ese mecanismo y entonces por eso nos gustan muchísimo y son una gran herramienta, ¿no? Y un gran aliado en términos de tratamiento. Esta imagen muestra las distintas secciones del trímero EMP, digamos, a los que van dirigidos los distintos VNAPs. ¿Por qué es importante esta foto? Porque en base a esto se clasifican los VNAPs. Así que el día que tengamos que pensar cómo empiezo a ordenarlos en mi cabeza, los vamos a clasificar en base a aquellos que se dirigen hacia el sitio de acople del CD4, hacia aquellos que se dirigen hacia el ASA B2 o hacia el ASA, la región B3, aquellos que se dirigen a la región proximal a la membrana externa, que son las MPER, y bueno, así hay distintas regiones, ¿no? Por ahí los más frecuentes que van a ver y aquellos que más frecuentemente se utilizan en estudios humanos son aquellos que se dirigen a la región de acople del CD4, o sea, la CD4 Binding Zone, y aquellos que se dirigen hacia la región B2, B3 y B1. Por ahí todos son relevantes, todos son importantes, obvio, pero eso, la mayoría de estudios utilizan VNAPs dirigidos a esta región. Como ven, esto es una tabla en la que se presenta esa clasificación que les menciono. De momento tienen nombres muy poco atractivos y muy complicados de memorizar.
Ojalá esto cambie pronto, así se vuelve un poco más fácil de retener el tema. Pero bueno, esto es una lista de los VNAPs que en general van a encontrar en estudios de fase 1. El BRC01 fue el primer VNAP de segunda generación, digamos que aquellos que se halló que tienen una eficacia que es práctica para su utilización en medicina. Luego el BRC07, 3BNC 117, estos son bastante frecuentes y como les mencionaba, fueron de la primera familia en ser descubiertas. Y como dato de color, se descubrieron en una persona que tenía infección crónica por VIH, y en esta persona se identificaron los BRC01 y los BRC07. Ahora, algo que me quedó en el tintero, el cuerpo humano produce anticuerpos frente al VIH, pero ahora uno dice, bueno, ¿por qué esta respuesta no es suficiente para neutralizar el virus? Por ese problema que les había mencionado. No todos los anticuerpos son capaces de hacerle frente al VIH y en base pero están esta familia de anticuerpos, los VNAPs, que les mencioné que tienen esas características principales, pero son muy infrecuentes en términos de qué tan seguido los identificamos en la población y además conforman una fracción muy pequeña de todos los anticuerpos de una persona, ¿no? Los estudios en modelos animales aportaron muchísima información y fueron también muy útiles a la hora de pensar cómo se traduce la utilización de VNAPs en seres humanos. A través de los modelos en primates no humanos aprendimos que los VNAPs sirven para prevenir el VIH, obviamente era el VIH símico, pero los estudios en esta etapa comprobaron que era posible prevenir la infección, digamos, con un challenge de virus en primates no humanos a los que se le habían infundido VNAPs. También obtuvimos una buena información sobre la correlación entre niveles plasmáticos de VNAPs y su capacidad de neutralizar el virus. Y también identificamos un problema que hasta el día de hoy sigue vigente, que es que los VNAPs no son capaces de intervenir en la transmisión célula a célula. También existen los estudios que se realizan en modelos de ratones humanizados, que por ahí son ya en etapas mucho más tempranas o de estudios de investigación básica, en los que, bueno, también se identificaron elementos muy importantes, pero no vamos a profundizar demasiado en eso. Ahora, ¿cuál es una de las características que hacen que los VNAPs sean atractivos? Que son pasibles de ser modificados genéticamente para aumentar su duración en plasma. Y para eso salieron varias tecnologías que tomaron VNAPs que ya existían y mediante ingeniería genética y sustitución de algunos aminoácidos en una región de una proteína, se pudo prolongar la vida media en plasma en seres humanos. Y para darles un ejemplo, hay algunos estudios en los que combinaciones de VNAPs en personas mantuvieron niveles plasmáticos en concentraciones útiles por una cantidad elevada de tiempo y en ciertos casos llegaron hasta 168 días. O sea, tenemos aproximadamente medio año con niveles plasmáticos a niveles que son funcionales. Y eso es algo muy útil porque justamente nos habla de que estos anticuerpos tienen, digamos, el potencial para ser utilizados eso, en estrategias de larga duración y en personas que justamente tienen problemas con venir frecuentemente a la clínica y ser dosificados frecuentemente, ¿no? Siempre haciendo el disclaimer de que es importante tener en cuenta en qué fase del conocimiento nos encontramos con los VNAPs. Otro aspecto muy atractivo de los VNAPs y que por ahí tiene injerencia en un sitio del conocimiento que no solemos priorizar siempre, que es en la pediatría y sobre todo en poblaciones de recién nacidos. También existen estudios que comprobaron que la seguridad y la tolerabilidad de los VNAPs era perfectamente aceptable en poblaciones de neonatos nacidos de madres que tenían VIH. Obviamente todos los neonatos que participaron en este estudio que les estoy mencionando recibieron tratamiento antirretroviral estándar. El objetivo del estudio era comprobar la seguridad y la tolerabilidad de los VNAPs, pero como ven no tuvieron ningún problema. Así que este también es un escenario en el que los VNAPs nos ofrecen una salida atractiva porque sabemos con cierto nivel de confianza que los podemos administrar con tranquilidad en poblaciones de recién nacidos.
Y además tenemos una ventaja en este respecto, que es que aquellos que, digamos que los recién nacidos tienen un volumen de distribución mucho más pequeño y eso nos juega a favor porque también puede implicar que quizás necesitamos infusiones mucho más pequeñas o vías de dosificación mucho más amigables, ¿no? Ahora, bueno, la parte que quizá un poco decepcionante en el campo de los VNAPs, hasta ahora el estudio más grande que se realizó en términos de prevención ya en poblaciones de la vida real era el estudio AMP. Este estudio AMP en realidad son dos estudios hermanos que evaluaron la eficacia de infusiones regulares de VNAPs en poblaciones de personas de alto riesgo para prevenir la infección por VIH. Desafortunadamente, en este estudio no comprobaron que la infusión de anticuerpos BRCA01 sea capaz para prevenir la infección por VIH en la población general. Pero a través de un subestudio dentro de todo este gran estudio que se realizó, se identificó que cuando se ajustaba el análisis de la población en base a la sensibilidad del virus, se halló que para las situaciones en las que existe un virus sensible, los VNAPs son eficaces para prevenir la infección. Y eso se demuestra cuando en las cifras del subanálisis se observó que cuando se analizó aquellas cepas sensibles de VIH y se miró luego la población del estudio, encontraron una diferencia en la incidencia de 0.20 para aquellos que habían recibido BRC01 versus 0.86 para aquellos que habían recibido placebo. Y para esto sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. No así en la población general. Pero esto, además de funcionar como prueba de concepto de que los VNAPs son capaces de prevenir la infección por VIH, trae a colación algo muy importante y es el tema de la sensibilidad del virus circulante frente al VNAP que le vamos a estar dando a la gente. Es algo que se comprueba frecuentemente y que van a ver a lo largo de múltiples estudios que la sensibilidad es, al igual que como al igual que como pasa con el tratamiento antirretroviral, ¿no? Es un factor decisivo a la hora de definir la eficacia de los VNAPs. Y para ello, obviamente, eso nos sugiere que necesitamos una estrategia de VNAPs que tenga una amplia cobertura, lo que nos lleva a la conclusión de que probablemente las estrategias que combinen VNAPs sean aquellas que nos provean un tratamiento que sea capaz de suprimir la carga viral de manera efectiva. Pero bueno, aún así, dentro de la mala noticia, entre comillas, para mí poder observar este dato de que ajustando por sensibilidad los VNAPs funcionaron para prevenir el virus del VIH es un gran avance y nos señala, digamos, que estamos yendo en la dirección correcta. El tema es que hay que solucionar muchos problemas, pero bueno, así funciona la ciencia, ¿no? Luego, otras estrategias de prevención que se basan en VNAPs son aquellas estrategias de vacunación que buscan la producción de VNAPs endógenos. Para ello, recientemente salió un estudio muy interesante que se publicó en la revista Nature, que comprobó que es posible generar precursores de VNAPs en seres humanos mediante estrategias de vacunación. Y eso es una gran noticia porque significa que tenemos entonces la tecnología y el conocimiento para eventualmente poder llegar al momento de conseguir que la gente produzca sus propios VNAPs. Existe también otro estudio que evaluó digamos, este concepto. Para el primer estudio que les mencioné, se habían conseguido generar precursores de BRCA01. Hubo otro estudio que fue en personas, ya no en un contexto de prevención, sino en personas con VIH, que evaluó la generación de VNAPs de tipo BRCA07 mediante vectores adenovirales. Ambos fueron capaces de conseguir, digamos, su propósito, solamente que para el estudio que fue con un vector de adenovirus, además se identificó que algunas personas dentro de ese estudio producían anticuerpos antidroga y esto es un problema porque esos anticuerpos disminuyen los niveles efectivos circulantes de los VNAPs. No así en el estudio donde se investigó el BRCA01, que en ese no tuvieron nada de anticuerpos circulantes antidroga para la vacuna. Así que buenas noticias en términos generales. Tenemos entonces
la capacidad o el conocimiento para llegar eventualmente a poder producir VNAPs endógenos. Justamente retomando el tema de los estudios de interrupción analítica del tratamiento, también hace poco en el Congreso de AIDS el año pasado se presentó un subestudio del estudio AMP, que era el estudio que les había mencionado de prevención en VNAPs, en los que se realizó interrupción analítica de tratamiento en personas que habían participado en el estudio, tanto en el grupo placebo como en el grupo tratamiento, para poder observar, ¿no?, cómo se comportaba el virus dentro de las personas que que habían adquirido la infección mientras tenían niveles circulantes de anticuerpos ampliamente neutralizantes, ¿no? Este estudio, desafortunadamente, no hay resultados finales publicados, pero como ven, para algunas personas que recibieron el tratamiento con infusiones de BRC07, el tiempo hasta el rebote de la carga viral fue mayor. Pero bueno, nos faltan datos finales como para poder terminar de hablar de esto. Pero también bueno, me parece muy relevante y muy interesante ver cómo empiezan a aparecer los tratamientos, los estudios de interrupción de tratamiento, que como mencionaba Isa, antes, hace unos años era imposible pensarlos o sonaban casi antiéticos de alguna forma, hasta que verdaderamente comenzó investigación seria en el tema y llegamos a la conclusión de que podemos hacer estudios de interrupción analítica del tratamiento de manera perfectamente segura, y esta clase de estudios nos proveen una ventaja y nos proveen una manera de adquirir conocimiento en un escenario que es un poco complicado porque tenemos tratamiento antirretroviral, sabemos que funciona, entonces aparece esta línea de anticuerpos que nos ofrecen, ¿no?, una solución similar, pero a la vez nos encontramos en esa situación de decir, ¿qué hago? ¿Le doy el tratamiento o le suspendo el tratamiento y le doy un tratamiento experimental haciéndole potencialmente un daño a una persona? Comprobamos que no es así y estos estudios se pueden realizar con toda la seguridad del mundo y ofrecen información muy importante respecto de la cinética del virus y cómo eso se comporta en distintos tipos de población y sobre todo en poblaciones eso, que adquieren la infección en distintos momentos, en distintos contextos y que también reciben tratamiento en distintos momentos y en distintos contextos. Y eso afecta mucho cómo se va a desarrollar la infección en esa persona a lo largo de su vida, ¿no? Bueno, retomando un poco el concepto de que siempre, como nos ha pasado con fármacos en tratamiento antirretroviral, identificamos que las combinaciones funcionan mejor que la monoterapia porque el virus del VIH muta y es capaz de hacerle frente a una droga frente a la cual, digamos, no hay otro medicamento que suprima la replicación. Para eso también se realizaron estudios de interrupción analítica de tratamiento con combinaciones de VNAPs, como ven los VNAPs 3BNC 117 y el 1074, otra vez esos nombres difíciles de recordar, pero en un estudio que se realizó, por ejemplo, en personas que habían recibido una infusión de estos VNAPs y a los que se les practicó interrupción analítica del tratamiento, ven que hubo una diferencia en el rebote de la carga viral gigante y que fue alrededor de 10 semanas para aquellas personas que habían recibido placebo y de 40 para aquellas que habían recibido tratamiento. Y esto nos habla mucho, ¿no?, del efecto que tienen los VNAPs sobre la replicación del virus y que es un efecto que es capaz de ser sostenido. Y además de eso, retomando un poco la filmina anterior, tenemos estrategias para hacer que los VNAPs duren aún más en niveles plasmáticos, lo cual es muy prometedor, ¿no?, a la hora de tratamientos con poca intervención y una supresión de la carga eficaz y sostenida. Por eso, de manera análoga, como es con el tratamiento antirretroviral, las combinaciones de VNAPs presentan una mayor cobertura a múltiples variantes del VIH. Eso también es un problema que se identificó en distintos estudios, sobre todo teniendo en cuenta que en algunas regiones del mundo predomina más el clado B, en otras predomina más el clado C, y eso puede representar un problema a la hora de la monoterapia con VNAPs. Por lo tanto, las combinaciones son una gran herramienta frente a ese problema. También las combinaciones presentan una mayor barrera genética.
al estar tratándose de anticuerpos también y no de fármacos con efectos inhibidores o cualquier otro tipo digamos, de influencia sobre el citocromo P450, como nos pasa con el ritonavir, tenemos un perfil de seguridad mucho mayor y sin correr riesgo de generar interacciones o reacciones adversas medicamentosas, que también es un gran problema y sobre todo en poblaciones de personas que que están polimedicadas o que tienen comorbilidades que requieren también un tratamiento sostenido, ¿no? Así que bueno, el mensaje es básicamente eso. Las combinaciones de VNAPs vienen siendo consistentemente una estrategia que demuestra ser mucho mejor que la monoterapia. Y ahora ustedes pensarán, bueno, ¿y será que sabemos que 2 es mejor que 1? ¿Será que 3 son mejor que 2? Y en ese aspecto por ahí todavía estamos un poco necesitando nuevos estudios. Respecto de los más relevantes, se comprobó que la infusión combinada de 3 VNAPs, PGDM 1400, PGT 121 y BRC07 en personas viviendo con VIH, causaba la aparición de mutaciones de resistencia, fundamentalmente frente a los primeros 2 VNAPs. El BRC07 por ahí es tiene una barrera un poco más alta, pero aún así dentro de estudios que se realizaron, y sobre todo este que le estoy mostrando, que fue con pocas personas, fue con un N de 26 personas, pero aún así se comprobaron apariciones de mutaciones frente a todos estos VNAPs que les estoy comentando, ¿no? Así que eso también vuelve a traer a colación el tema de la sensibilidad y de por qué es importante tenerlo en cuenta a la hora de considerar qué VNAPs vamos a seleccionar para una estrategia de prevención que podamos usar en la población general, ¿no? Estudios activos en términos de prevención hay muchos. Hay estudios que están probando bueno, VNAPs con tratamiento antirretroviral como cabotegravir y después, VNAPs también en combinaciones junto con pacientes que tienen tratamiento antirretroviral de iniciación temprana. Voy a pasar más rápido porque no estaría llegando. Así que bueno, después brevemente una mención sobre estudios en población pediátrica que también existen. Y en este momento los VNAPs nos ofrecen una gran ventaja por eso, porque para estas poblaciones duran más, cruzan la placenta, por lo tanto pueden mantener niveles plasmáticos más duraderos que el tratamiento antirretroviral, que como saben, sobre todo en las etapas de un recién nacido y en el embarazo hay digamos, el metabolismo de ambas partes, no sé, se encuentra aumentado y eso por ahí hace que la cinética de los fármacos antirretrovirales no sea tan estable y con los VNAPs no tenemos ese problema y eso es una gran ventaja. Así que, bueno, como les mencionaba, estas son soluciones muy atractivas. También existen estudios, pero en investigación básica de administración concomitante con quimioterápicos. No me voy a meter en eso solo para mencionarlo. Así que, teniendo esto en cuenta, como ven, los VNAPs nos ofrecen soluciones en muchos frentes. Sabemos que son seguros y tolerables. No me metí en este momento en términos de cifras de seguridad y tolerabilidad de reacciones adversas. Al ser productos que hoy por hoy se dan en infusión, porque en adultos sigue siendo la estrategia para lograr niveles plasmáticos sostenidos por más tiempo, tiene toda su logística, todos aquellos que por ahí trabajamos en su momento en la práctica clínica y en el día a día sabemos que cada vez que le colgamos una infusión de cualquier cosa a un paciente, pasan cosas, algunas personas tienen dolor local, algunas personas tienen reacciones y en ese sentido las infusiones de VNAPs frecuentemente producen reacciones leves de dolor y eritema local, pero simplemente son leves, no hay reacciones severas y en todos los estudios que se realizan en seres humanos siempre se comprueba que no hay problemas con la infusión. Respecto de la administración subcutánea de los VNAPs,
por ahí en poblaciones adultas esta estrategia todavía no se encuentra en un momento en el que es capaz de generar niveles muy duraderos, al contrario de como podría llegar a ser en poblaciones pediátricas. Por lo tanto, hasta el momento seguimos pensando en términos de infusiones de VNAPs más que inyecciones de VNAPs para la población. Pero, como les había mencionado previamente, también hay muchas líneas de investigación que se dedican específicamente a prolongar la vida media de los VNAPs y mantener sus niveles plasmáticos en niveles efectivos, así que también probablemente sea una cuestión de tiempo hasta que podamos salvar esta barrera y podamos administrar VNAPs de una manera más cómoda para el paciente, ¿no? Así que, teniendo en cuenta eso, los problemas fundamentales con la administración de VNAP, sobre todo en personas viviendo con VIH, como les había mencionado, la logística de la administración, después el tema de la sensibilidad y las variantes de escape, eso siempre es algo que vamos a tener que tener en cuenta. Otra cosa que desafortunadamente sucede con los VNAPs es que no presentan efectos demostrables en los niveles de reservorio viral, o sea, los VNAPs no afectan el virus latente que estaba mencionando Isa recién, por lo tanto eso nos da la pauta de que necesariamente el día que estemos considerando pensar un poco en términos de una cura, vamos a necesitar combinarlos con algo, pero bueno, tristemente, para esta familia de anticuerpos, el virus que está en su estado latente todavía sigue siendo inaccesible. Y otro problema con los VNAPs es que no penetran en el sistema nervioso central, que además es un sitio donde el virus del VIH se esconde, entre comillas, en algunas poblaciones de células. Por lo tanto, si bien eso tenemos múltiples ventajas, hay algunos compartimentos en los que sabemos al día de hoy que con VNAPs, así como única administración, no vamos a poder llegar, digamos. Así que bueno, pensando entonces cuál va a ser el potencial rol de los VNAPs en la cura del VIH, la verdad se conocen hace mucho tiempo, ¿no? Y hay muchos estudios que fueron obteniendo todas esta serie de conclusiones que al día de hoy son aquellas cosas que sabemos y que tenemos certeza de los VNAPs. Sabemos que tienen un perfil de seguridad y tolerabilidad que es perfectamente aceptable para su uso clínico. Eso está visto a través de múltiples estudios y en múltiples poblaciones. Sabemos que la sensibilidad del virus es un factor decisivo a la hora de seleccionar cuáles van a ser por ahí los VNAPs que vamos a terminar utilizando en un entorno clínico. Sabemos también que los niveles plasmáticos de VNAPs que tenemos en nuestros pacientes son muy relevantes y sabemos que es necesario eso, tener VNAPs que mantengan niveles efectivos por un tiempo prolongado. También ya tenemos certeza de que las combinaciones son siempre mejores que la monoterapia. También sabemos que los VNAPs no infieren sobre el reservorio viral y esto es algo sobre lo que tampoco tengo mucho tiempo de meterme, pero que la iniciación del tratamiento antirretroviral, como recién mencionaba Isa, se asocia a un menor reservorio. Y un menor reservorio significa que tenemos menos diversidad y menos poblaciones circulantes del VIH dentro de un individuo. Y eso nos favorece a la hora justamente de la administración de VNAPs. O sea que aquellas personas que tengan un reservorio pequeño potencialmente van a tener una mayor sensibilidad a los VNAPs. Otro gran motivo también para siempre tener en cuenta que la iniciación rápida del tratamiento antirretroviral es algo muy relevante y que tiene muchísimas ventajas, no solamente en un escenario a corto plazo, sino en un futuro ideal donde estemos pensando, ¿no?, en términos de qué personas son mejores candidatos a curarse del VIH. Probablemente sean estas personas que tengan una población del virus menos diversa y con un reservorio mucho menor. Existen múltiples estudios en este momento que están todos
en periodo de reclutamiento o que están activos de, de estos estudios en poblaciones humanas hay poca información, pero como les mencionaba, muchas líneas de investigación de VNAPs combinadas con estrategias como agentes reversores de la latencia. Estuve haciendo por ahí una mirada a todos los trials clínicos que están registrados en este momento y una gran cantidad de ellos probaban combinaciones de VNAPs con los agonistas del Toll-like receptor 7, que lo había mencionado recién Isabel, y en estas personas en algunos estudios se identificaron que a las personas que habían recibido tratamiento con, digamos, la rama activa versus placebo también tenían un mayor tiempo hasta la aparición del rebote viral. Así que, bueno, además de eso, otros estudios con otras drogas como superagonistas de interleuquinas, que son el N803, como les digo, hay muchas líneas de investigación, todas tienen nombres muy complicados de recordar, pero demuestran que verdaderamente el campo de los VNAPs está muy activo y que se piensan consistentemente como una estrategia que tendrá que ser utilizada en combinación con agentes reversores de la latencia, agentes estimuladores del sistema inmune o inclusive tratamiento antirretroviral. Entonces, por ahí cerrando y pensando cuáles son los puntos fuertes de los VNAPs respecto de su rol en la cura del VIH. Sabemos que el día que podamos encontrar un cóctel de VNAPs que tengan una cobertura amplia frente a distintas variantes del VIH, podrán ser utilizados, digamos, sin necesidad de realizar pruebas de sensibilidad, valga la redundancia. Sabemos que vamos a necesitar utilizarlos concomitantemente con otros agentes y además existen otras estrategias como la activación de células de tipo T mediante vacunación que podemos sumar, ¿no?, a esta gran estrategia múltiple y combinada para poder en algún momento así estar en condiciones de curar el virus del VIH. Así que bueno, por ahí para concluir, antes de meterme específicamente en todos estos puntos, personalmente, luego de toda la revisión que hice, creo que lo que más me entusiasmó personalmente fue el hecho de saber que podemos generar o podemos hacer que la gente produzca VNAPs endógenos. El tema es que tenemos que definir cuáles de esos VNAPs queremos que la gente produzca para así tener unos anticuerpos que sean eficaces y capaces de detener la replicación del virus. Una vez que tengamos eso, será cuestión de encontrar de qué manera lo sacamos dentro de la célula, pero esto digamos, me entusiasma particularmente porque no tenemos forma de hacer que la gente produzca algún inhibidor de la integrasa de manera endógena, pero sí podemos hacer que produzcan VNAPs y esto es muy interesante. Así que bueno, y pensando respecto de todo lo demás, sabemos entonces que los VNAPs tienen el potencial de ser utilizados en múltiples escenarios, como vieron, en escenarios de prevención, luego en personas viviendo con VIH, en poblaciones pediátricas, poblaciones de riesgo, personas que tienen una baja adherencia y que por ahí necesitan una solución duradera, ¿no?, y a largo plazo que sea segura y tolerable. Sabemos que también estamos en un momento en el que a pesar de que los VNAPs son muy prometedores, necesitamos hallar la combinación o por ahí el anticuerpo específico que sea robusto frente a la diversidad genética que presenta el virus. Sabemos que el tratamiento temprano de la infección por VIH, o sea, el tratamiento en su fase aguda, nos da múltiples ventajas, no solamente en términos del tratamiento en sí, sino en la potencial capacidad de la cura del VIH y sobre todo pone a las personas que tienen ese inicio temprano del tratamiento antirretroviral en una situación de gran ventaja frente a aquellas que tuvieron infección crónica y estuvieron mucho tiempo sin ser tratadas. Y bueno,
siempre teniendo en cuenta esto, caemos en que la prevención está allá arriba frente a todo. Siempre la creación de conciencia, el tamizaje y eso, poder identificar personas en sus etapas de infección temprana y por otro lado poder prevenir la transmisión del virus del VIH del todo. Esos siguen siendo los pilares indistintamente de todas las herramientas que sigan disponibles. Y bueno, como también aprendimos con el tratamiento antirretroviral, las estrategias combinadas consistentemente demuestran su superioridad y sobre todo para el escenario de los VNAPs, no solamente VNAPs combinados entre sí, sino combinados con otro tipo de medicamentos como activadores del sistema inmune o bueno, toda una diversidad de drogas que en este momento se encuentran en etapas de investigación. Así que bueno, muchísimas gracias y pasamos a